Hace unos días aquí en Madrid se encendieron las luces de Navidad. El ayuntamiento encendió las luces de Navidad y bueno, salimos a la calle. Este fin de semana pasado mi esposo y yo salimos a dar un paseo y a ver las luces. Elegimos caminar por el Paseo del Prado. Los que conozcan Madrid saben que es una avenida bastante larga y bueno, estaban todos los árboles, todas las arboledas estaban adornadas, muy bonito. Entonces salimos a ver, bueno, con qué nueva figura eh, lumínica nos sorprendían este año. Había muchísima gente, había frío, pero había muchísima gente. Y bueno, como había mucha gente y esto es tiempo de pandemia y hay mucha gente en la calle sin mascarilla, decidimos al regreso venir por una calle que fuera menos transitada, que fuera una calle más de edificios de vivienda, no una avenida. Entonces, en un momento determinado, levanté la vista y me encontré en un edificio que había una ventana que estaba abierta, bueno, abierta, estaba levantada la persiana, las ventanas están cerradas con esta temperatura que hay, y se veía en esa casa, en el salón, un arbolito de Navidad. Y nosotros en casa no solemos poner el arbolito por estas fechas porque lo ponemos un poquito más avanzado, porque tenemos dos gatas, aparte de las niñas, tenemos dos gatas y las gatas son bastante inquietas y tienen la tendencia de subirse al arbolito y deslizarse como si fuera una pista de esquí. Y la verdad que estar recogiendo bolitas y estrellitas tan temprano, pues cansa un poco. Ya son muchos años. Entonces, pues bueno, lo ponemos un poco más adelante. Pero esta familia en concreto lo tenía y de alguna manera la mente funciona de una manera muy, muy curiosa. Eh, Mirando ese arbolito me vino a la cabeza un recuerdo que yo tenía sepultado entre tantos y tantos recuerdos y cosas que tengo uno en la cabeza de mi infancia, concretamente cuando tenía unos 7 8 años, una cosa así. Y, y fue un día en que en mi casa, en La Habana, la casa donde yo nací, eh, se me cayeron unas bolas con las que estaba jugando y fueron a parar a la habitación de mi abuela. Yo fui a la habitación de mi abuela y me puse a mirar por los rincones. Eran unos tiritos. Ustedes saben que los tiritos eran muy valiosos, entonces bueno, no los quería perder y me puse a buscarlos. Y me tropecé con unas cajas. ¿Recuerdan las cajas de los proyectores soviéticos? Bueno, pues era una caja eran cajas, varias cajas de cartón de ese estilo, pero mucho más bonitas y más voluminosas, un poquito más alargadas. Y me llamó la atención que era eso y le pregunté, abuela, ¿qué cosa es esto? Y me dijo, eso es un arbolito de Navidad. Yo el concepto como tal en esa época, el arbolito de Navidad, no lo tenía implantado en la cabeza. Y le dije, hola, que es un arbolito de Navidad. A lo mejor lo había visto en alguna película o algo, pero niño al fin no me había puesto a mirar en eso, no me había centrado en eso. Y entonces ella, ella guardaba con mucho cariño sus recuerdos, sus cosas del pasado. Era una persona que le gustaba guardar ese tipo de cosas con mucho mimo. Era una persona muy cuidadosa. Entonces ella fue abriéndome las cajas poco a poco, levantándome la tapa. Debajo de la tapa había como un papel de seda, esto que se llama papel cebolla, así, ¿no? Que tapaba, que protegía lo que había dentro. Y entonces me fue enseñando poco a poco los adornos, unas campanitas. Todavía tengo en la cabeza el sonido de unas campanitas doradas, unas bolas así como navideñas de color rosado, un muñequito tipo Papá Noel o Santa Claus, depende del país donde estés, así le llamarás. Y otra más alargada, otra caja más alargada que era donde estaba el arbolito. Y ella me fue enseñando todas esas cosas. Y a mí me pareció fascinante aquello. Nunca había visto un arbolito montado, armado, pero me pareció aquello una cosa muy bonita. Y le dije, abuelo, ¿y por qué no lo ponemos cuando lleguen estas navidades? Y me dice, no, muchacho, quita, quita, estás loco. La vi así con esa cara así, no de pánico, porque mi abuelo es una persona hecha para adelante, pero con cara de no, 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 ni se te ocurra, y no digas nada del arbolito. Y dije, ¿por qué, abuela? Y es que poco después me lo explicaron con calma y me dijeron que estaba mal visto por las autoridades y que incluso estaba prohibido. Luego me enteré que creo que le llamaban diversionismo ideológico, no sé, una cosa de esa. Y eso me entristeció mucho, porque incluso yo le dije, ¿y si lo armamos en la habitación del fondo? Porque el cuarto del fondo, teníamos un cuarto al final de la casa, pero mi casa era un poco diáfana. Si te parabas a la entrada o en la ventana, podías ver, con un poco de interés, podías ver hacia atrás. No era como otras casas que yo sé de otras familias, amistades mías, que sí lo ponían, pero tenían unas habitaciones que podían dejar cerradas sin problema y nadie se enteraba si el arbolito estaba puesto o no. Entonces, para evitar ojos indiscretos, en mi casa nunca se puso el arbolito. Estaba guardado porque era un recuerdo familiar. Yo vi fotos después del arbolito, montado y adornado. Yo vi esas fotos, pero yo no vi el arbolito como tal. Y eso
me entristeció mucho porque mi familia dijo, no, 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 de una manera categórica, ni siquiera se lo cuestionaron. No, no. O sea, que la prohibición era tajante. A lo mejor la prohibición no había ido en contra del arbolito en concreto, pero sí en contra de la Navidad como evento. Y eso es una cosa que, si bien, como dije, sepulté entre mis recuerdos, nunca olvidé, porque yo he comprobado, llevo ya unos cuantos años aquí en España, que la Navidad es símbolo de alegría, de reencuentros. La gente que por trabajo o por estudios ha salido de su ciudad, regresa, se encuentra con los amigos, gente que elige un día del año o una fecha del año concreta, que puede ser la Navidad, específicamente para reunirse con sus amigos, con sus seres queridos. Yo en la calle no vi tristeza. La gente tiene sus problemas, pero la gente coge la Navidad para sentirse un poco mejor, para disfrutar un poco más de la vida, para sentir que no está solo, que pueden pasar cosas bonitas. Y mi pregunta, cuando vi en esa ventana, que levanté la vista, que vi eso, y recordé ese arbolito de Navidad, mi pregunta fue, ¿por qué nos prohibieron eso? ¿Por qué nos prohibieron ser felices? La Navidad no es algo que diga abajo la revolución. Si tú celebras la Navidad, no estás diciendo abajo la revolución, no estás diciendo que se muera Fidel, no estás diciendo nada de eso, no estás diciendo que vive el imperio yanqui, no, simplemente estás celebrando un evento, porque puedes ser creyente o no, que esa es otra. No es necesariamente que seas cristiano para que celebres la Navidad. Aquí en España hay muchísima gente que no es cristiana, pero celebra la Navidad y disfruta la Navidad y va a las cenas de empresa, a las comidas con amigos, porque es Navidad. Es simplemente una fecha, no es nada más. Pero a nosotros nos quitaron eso. Yo no tuve Navidad hasta pasado un tiempo. Ya después que salí de Cuba fue cuando yo empecé a disfrutar de los arbolitos, armar el arbolito con la familia, luego con mi esposa, luego con las niñas, decorar la casa, ir por la casa y visitar casas de los demás y ver los arbolitos puestos. Y eso fue un recuerdo, en el momento en que me vino a la cabeza, fue un recuerdo bonito porque yo tuve una infancia feliz y fue un recuerdo bonito del pasado. Y recordé esta conversación con mi abuela, pero no pude evitar sentirme triste porque a mí me robaron la Navidad, como a tantos y tantos cubanos. Durante muchos años nos robaron la Navidad. Luego hubo aperturas, luego hubo ciertas concesiones, pero a una generación nos robaron la Navidad. No podíamos celebrarla. Yo no pude ponerle, en mi familia no pudo poner el arbolito en casa. Y eso lo prohibió un señor corpulento, barbudo, pero no se llamaba Santa Claus ni se llamaba Papá Noel. Se llamaba Fidel Castro Ruz.